Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Python. En este vídeo vamos a ver dos ejercicios sobre los bucles while. El primer ejercicio nos pide que hagamos una función que descomponga un número en dos partes. Entonces, a este número le vamos a tener que dividir en las potencias de 2 y el resto. Y nos dan un ejemplo. El número 6 se descompone en 2 y 3. Ya que 6 es igual a 2 por 3. Y el otro ejercicio nos pide escribir una función que sume las cifras de un número. Por ejemplo, si tenemos el número 123, la suma de sus cifras es 6. Vamos a comenzar por el ejercicio 1, pero antes de escribir el código, lo que vamos a hacer es un pequeño esquema del funcionamiento de la función que nos piden. Vamos a comenzar con el esquema y para ello vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio con el número 6. Por tanto, como yo tengo que sacar las potencias de 2, lo que yo tengo que ir haciendo es ir dividiendo el número entre 2. Pero no una división cualquiera, sino hacer el módulo. ¿Por qué? Porque si yo ese número le divido entre 2 y ese resto da 0, porque acordaos que el módulo nos devuelve el resto, entonces sabré que ese número es divisible entre 2 y por tanto tiene una potencia de 2. Así que lo primero que se tiene que confirmar sería esta división del módulo que tenemos aquí. Si esto se da, pues yo tengo que acumular esas potencias de alguna manera. En este caso tendría una potencia de 2, es decir, el número 2. Y después tendré que ir dividiendo a este número, al 6, entre 2, con división exacta. ¿Por qué lo divido? Porque yo ya le he extraído una potencia de 2 y no necesito esa potencia otra vez. Así que divido y obtengo el número 3. En este caso el número 3 no es una potencia de 2, no es divisible entre 2 y entonces sería lo que llama el enunciado resto. Entonces, para que ocurra todo esto de la potencia y la división, se tiene que confirmar lo del módulo. Así que sería la cabecera o la condición del while. Si efectivamente ocurre esto, pues tendré que hacer una línea con algo de las potencias y luego la división, que la tenemos ya más clara. Para crear la línea de la potencia, aquella que me va a ir como acumulando las potencias, vamos a ver otro ejemplo un poco más largo, que sería con el número 8. Entonces, si yo al número 8 le hago el módulo 2 y da 0, pues voy a tener una potencia, que en este caso es 2. Y ahora a ese número tendré que dividirlo entre 2 para eliminar esa potencia. Y me queda 4. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. 4 módulo 2 da 0, por tanto es divisible, así que voy a tener la potencia anterior y otra, que es la de ahora. Es decir, esta sería la antigua y esta la nueva que acabo de sacar. Y ahora vuelvo a dividir al número entre 2, que es 2. Vuelvo a hacer el mismo proceso para ese número. 2 módulo 2, efectivamente es divisible. Y ahora, primera potencia que he sacado, segunda y tercera, que sería la nueva, la que hemos sacado en esta vuelta al bucle. Y ahora divido entre 2, que es 1. ¿1 módulo 2 da 0? No. Entonces este sería el resto, como este 3 que hemos sacado aquí. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo con estas potencias? Pues la manera más fácil es irlas multiplicando para ir obteniendo las potencias de 2. Entonces, en el primer caso tendría un 2, en el segundo caso, o en la segunda vuelta, tendría 2 por 2, que es 4, y en la última tendría 8, que es lo mismo que decir 2 elevado al cubo, que serían las potencias de 2. Por tanto,
En esa línea referente o asociada a las potencias, yo lo que voy a tener que hacer es, digamos, que ir acumulando esos doses de alguna manera. Entonces, voy a definir potencias, que es un acumulador, por tanto, va a tener que tener el mismo nombre aquí y lo voy a multiplicar por algo. Lo más fácil, que sería el primer caso donde obtenemos una potencia de 2, pues sería multiplicar por 2 y a esta variable potencias inicializarla con el 1. De esa manera, en el primer caso, que potencias tiene ya el valor 1 antes de entrar en el bucle, cuando entre, esto valdrá 1, y 1 por 2 es 2, y tendríamos la misma potencia que en la primera vuelta. En este ejemplo o incluso en este. Y a partir de ahí, pues ya se iría creando el acumulador de las potencias. Espero que la creación de esta variable potencias, así como la línea esta de acumulador de potencias, haya quedado claro. Si no, podéis dejar un comentario. Como ya sabemos cómo funciona este mecanismo de potencias de 2 con el resto, pues ya va siendo hora de que lo programemos. Definición. La vamos a llamar potencias de 2, por ejemplo. Podéis poner el nombre que queráis. De un número n. Como hemos dicho, aquí tenemos que hacer un acumulador, que vamos a llamar potencias, que lo vamos a igualar a 1. While ese número dividido entre 2 haciendo el módulo de 0, entonces vamos a poner ahora sí el cuerpo del bucle. Potencias, que es el acumulador de las potencias, es igual a potencias por 2, que es donde vamos a acumular todos los doses del número. Y n entre 2. 2 barras porque acordaros que tiene que ser división entera. Y ahora ya solo tenemos que hacer el return, que por un lado quiero las potencias de 2 y el resto que sería n. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que esta función devuelve los valores correctamente. Así que vamos a probar primero con el número que nos da el enunciado como ejemplo. Potencias de 2 del número 6. Y antes de nada hay que ejecutar la función. Y ahora ya ejecutamos el ejemplo. Efectivamente nos da el 2 y nos da el 3. Podemos probar también con las potencias de 2 del número 8 y nos sale 8 y 1. Sale 8 básicamente porque lo que hace es acumularnos las potencias y multiplicarlas. Entonces aquí sería 2 elevado a 3, o 2 al cubo. Y vamos a probar con otro ejemplo. Por ejemplo el 24. Ejecutamos y nos da 8, que serían las potencias de 2, y el resto 3. Así que podemos asegurar que la función que hemos creado devuelve los valores correctos. Continuamos al ejercicio 2. Y como hemos hecho en el ejercicio anterior, lo primero que vamos a hacer es un esquema de la función. Para hacer el esquema de esta función, lo primero que vamos a hacer es utilizar el número que nos da el enunciado, que es el 123. Como yo tengo que sumar los dígitos, lo primero que tengo que hacer o pensar es en ir separando dígito a dígito el número. Entonces hay una manera muy sencilla de separar los dígitos de este número, que es ir haciendo primero el módulo entre 10. De esta manera vamos a tener el 3, porque si hacemos esta división, obtenemos este 3 del resto. Entonces, yo tendría el 3, ya tengo el último dígito fuera. Pero claro, ¿cómo saco yo ese 2? Pues divido a este número entre 10. División entera, que es esto que tenemos aquí, que es 12. Y una vez que yo tengo el 12,
ya puedo volver a hacer el módulo 10, porque yo sé que si yo hago 12 módulo 10, me va a devolver el 2. Hacemos la división aquí para que veáis que eso es así. Si yo divido a esto, me queda esto que tenemos aquí. 2 como resto y 1 como cociente. Entonces, tengo 2 como resto y ahora este 12 lo tengo que dividir entre 10 otra vez y obtengo ese 1. Y ya tendría, digamos que, los dígitos extraídos uno a uno. Digamos que esto es lo más complicado, ¿no? Ir extrayendo dígito a dígito del número. Porque luego crear una variable definida como suma e ir haciendo como un acumulador es muy sencillo. Por tanto, vamos ya a crear el cuerpo de la función. Lo que yo sé es que voy a tener un dígito que lo voy a obtener de coger un número n, que en este caso es 123, y hacerle el módulo 10. Después voy a tener que hacer un acumulador, la suma de la que hablábamos, ¿no? Ir cogiendo dígito a dígito e ir sumando. Por tanto, suma, como es un acumulador, pongo al lado el mismo nombre y le sumo el dígito. Y obviamente tengo que ir dividiendo el número entre 10 para irlo acortando. Así que n entre 10. Este digamos que es el cuerpo, pero claro, para que pase esto tenemos que poner una condición. ¿Qué condición ponemos? Pues una condición muy sencilla, que es cuando n, ese número n, sea diferente de 0, porque si es 0, no nos merece la pena hacer todo el proceso, porque sumar 0 es lo mismo que sumar nada. Así que, while n sea distinto de 0, entonces que ocurra esto que tenemos aquí. Y acordaros de que como hemos metido la variable suma, tenemos que inicializarla. Y la vamos a inicializar en el 0. Para que simplemente en la primera vuelta se sume 0 más el dígito, que en nuestro caso sería 0 más 3. Y ya está, no hay que hacer nada más. Y que no se os olvide poner el return. Así que vamos a programarlo en Python. Lo primero que tenemos que hacer es definir la función que yo voy a llamar suma dígitos de un número n. Y ahora, suma, que es el acumulador, le doy el valor 0, que inicialice en el 0. Y comenzamos con el bucle. Mientras que ese número sea distinto de 0, entonces dígito es igual a n módulo 10, suma es la suma que venía ya con el nuevo dígito. Y después lo que tenemos que hacer es dividir al número entre 10. De esta manera lo que hacemos es ir acortando el número. Y por último, solo nos queda devolver suma. Ejecutamos y hacemos la comprobación. Suma dígitos del número 123. Efectivamente es 6. Suma de dígitos del número 48, por ejemplo. Efectivamente la suma de estos dígitos es 12. Y hacemos la suma dígitos de ese número, 11.110, pues efectivamente es 4. Así que puedo asegurar que mi función está creada correctamente porque devuelve los valores correctos. Con estos dos ejemplos doy por finalizado el tercer vídeo de bucles while del curso de Python. Espero que hayáis entendido tanto el esquema de la función como la programación o el código en sí. Si nos ha quedado algo claro, podéis dejar un comentario y os responderé a la mayor brevedad posible. Y además, si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.